Fa fue confundido, ¿sí?, con otras creencias en América por las diásporas afroamericanas. Bien, estamos hablando aquí de las diásporas cubana, brasileña, haitiana, rioplatense incluso, donde vivo yo, Uruguay. Todas las diásporas afroamericanas hicieron todo siempre mezclas con las culturas locales más la cultura africana. Un hecho que de cierta forma rescata la cultura africana en toda América, porque no somos ignorantes de que no solo tenemos descendencia africana, todos genéticamente, hace millones de años atrás, pero que actualmente, después de 1530, ese contingente de raza negra vuelve a América por la esclavitud, por la excusa que sea humana, pero volvió. ¿Esto qué quiere decir? Que el retorno en el ser humano se hizo con una, de cierta forma, una falta del propio ser humano, la esclavitud del ser humano sobre otra etnia. Bien, Haití en mayoría pertenece a la matriz cultural Fongbe, pero Haití se mezcló con los taínos locales, indígenas, se mezcló con el Congo y creó una nueva diáspora, creó una nueva creencia, un nuevo culto, ¿sí? Hollywood ha habido, como sabemos, como es siempre, ¿no?, el comercio del cine, logró sacar cosas de sacerdotes y exponerlas y llevarlas a la fantasía del cine. Tradujo todo eso a un lenguaje más cine, ¿cómo le podemos decir? Fantasioso, ¿no? Ciencia ficción, no. Fantasioso. Género de terror, ¿verdad? Porque ya no es otro, el género más vendido en el cine, más consumido, es el terror. Hollywood se basó en las ideas del vudú haitiano y comercializó esta cultura, lógico que con el nombre actual de la cultura Fongbe. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que no pueden confundir con el vudú haitiano. La confusión en América llevó a que nuestra cultura de cierta forma sea tomada como algo espectacular, el fenómeno zombie, el fenómeno Chucky, porque hasta Chucky apareció en esta cultura. Claro, es algo jocoso pero verdadero, porque Chucky invocaba a Dambala Wedo, y Aito Wedo es un vudú tradicional Fongbe. Entonces, ¿qué estamos hablando acá? Que Hollywood se apropió de esta cultura para comercializarla, desvirtuando todo concepto y, por supuesto, enalteciendo la fantasía. Y la fantasía, sabemos que al ser humano le hace bien. Por 5 minutos o 10 se olvida de todo problema. Eso es vudú haitiano, no la cultura local, lo que sobrevino después, el estigma de Hollywood. Hollywood fue como que creó otra creencia del vudú tradicional de África Occidental. Debemos desestigmatizar todo eso, porque satanizaron esta cultura, como también satanizaron a Maya, como a todas las culturas antiguas por los sacrificios y demás. Pero Hollywood hizo, la verdad, que un gran negocio que de cierta forma sumergió a Haití en la ignorancia, ¿sí? Porque lo hizo sentir ridículo ante el mundo y vendió una imagen de esta cultura que no se parece en nada a la filosofía real, ¿sí? Si estamos hablando de que Vudú Fa en África Occidental es la continuidad de las diásporas, de las religiones egipcias, mesopotámicas, nada tiene que ver con esa imagen que vende Hollywood. O sea, estamos hablando de que es un invento, es una fantasía. Y lamentablemente esa fantasía después dio lugar a sacerdotes en Haití a aprovecharse de ese comercio, a diseminar esa historia y a decir, a crear una imagen de poder
para poder venderle a las personas algo que no existe. Sabemos que la magia existe, sabemos que vudú tiene su potencial mágico, porque la creencia ancestral es muy antigua y por supuesto que tiene sus secretos, ¿verdad? Como toda cultura, incluso la maya, como toda cultura tiene una magia, tiene un poder porque hay una energía, creemos en eso. ¿Sí? Bien, para ir sintetizando, ya habíamos hablado un poquito de lo que es Haití y del estigma que tiene de Hollywood y desmitificar sobre la figura de Vudú Fa El Beni o Dahomey. Creo que quedó claro, ¿verdad? Poco nos quisiéramos hacer una pregunta muy interesante al respecto de lo que estamos viendo acá, porque creo que muchos de los que estamos aquí reunidos nos interesó muchísimo la imagen, derivado a que estamos muy apegados a la cuestión esotérica. Queremos preguntar directamente, Bokuno, ¿Vudú no es muñeco de alfileres o sí lo es? No. Eso es todo un invento del folclore haitiano, ¿verdad? Así como Chucky, así como el zombie. Como Isabel. Como varias cosas del vudú haitiano que no existen. Eso es todo un invento, toda una recreación en base a la fantasía, y como dije, la fantasía vende. También nace un poco de sincretismo. El vudú haitiano tiene mucho sincretismo, ¿verdad? Y eso contribuyó a la figura del demonio en Haití. Sí. Y lógicamente también influyó en la incidencia de la Revolución Francesa en Haití, que se ganó la primera revolución en América en base a una creencia religiosa. Pero sabemos que los sacerdotes vudú conocen mucho el secreto de las plantas y envenenaron el agua de los colonizadores y demás, pero eso no es magia, eso es veneno. Claro que creyó el blanco que era brujería. O sea, hay que desdoblar el porcentaje de fantasía de la realidad y no aprovecharse de eso como se aprovecharon en América, y al final quedó como un estigma sobre el vudú fa. ¿Se entiende? Quisiéramos que los que están aquí presentes, si gustan hacer alguna pregunta al respecto, levantemos la mano a ver quién desea preguntar alguna duda que tenga de este tema precisamente. Es importante que aclaremos la mente, que lo tengamos claro. ¿Pueden contribuir con alguna pregunta? ¿Nadie? ¿Les quedó muy claro la diferenciación entre vudú fa y vudú de Haití? Bueno, la verdad es que hay mucho misticismo en todo esto, ¿no? Sí. Y creo que todos los que estamos aquí pues tengamos una idea del vudú, como digo, que es lo que se ha manejado, como usted mencionó antes. Sí. Sí, entonces como que es un poco confuso de mi parte lo que se conoce por la historia, que era el vudú, y ahora las declaraciones que usted nos hace. Sí. Pero queda claro la exposición mía. Sí, desde porque el vudú tradicional tiene una diferencia con el vudú de la diáspora americana. Sí. El vudú tradicional mantiene la raíz, o sea, sabemos que somos diáspora de Egipto y Mesopotamia. Vudú Congo de Haití desconoce eso. Ese es el problema. O sea, ellos reconocen que nacieron de esta matriz, pero la abandonaron. Crearon un culto nuevo en Haití, con el nombre de nuestra cultura. Gracias. Pues primeramente, gracias por estar aquí en ese primer intercambio cultural. La verdad que conocer otras culturas y aclarar siempre es interesante, ¿verdad? Muy interesante. Y sobre todo ir rompiendo los estigmas, sí, como bien se decía, de los hollywoodenses, ¿no? Toda la fantasía que se crea en torno a la religión. Pero tenemos que saber que eso es una parte fantástica, cine fantástico de terror, ¿verdad? Y eso lamentablemente al ser humano, como es consumidor de fantasía, es lógicamente le entró por el ojo, ¿no? Le trae, ¿no?
Y así ha pasado en la cultura maya, digo, la película muy famosa que hicieron, totalmente desvirtuada de la realidad de nuestras raíces. Y lo único que provocan es incentivar el miedo y el rechazo a la cultura, que es nada más que una filosofía antigua. O sea, es imposible que nosotros podamos rechazar nuestra identidad, ¿verdad? O sea, hay un cierto riesgo ahí que se juega con la venta de la fantasía, ¿no? Ya no estamos hablando de misticismo, estamos hablando de cortinas de humo que se venden al hombre, ¿verdad? Y eso, el sistema de creencias antiguas lo sufrió siempre. Todas las civilizaciones antiguas fueron estigmatizadas. Es correcto. Pero eso por la visión del sincretismo, lo que dice ahí. La iglesia en eso influyó mucho, en crearnos ese miedo. ¿Para qué? El dominio del cristianismo en el mundo. Lamentablemente hay que decirlo, o sea, hay que quitarse una venda de los ojos, ¿verdad? Porque nosotros nacimos de las civilizaciones antiguas. La iglesia es moderna. Yo no creo en lo moderno, yo creo en los orígenes. Y creo que todos tenemos que hacer lo mismo, creer en los orígenes, lo que a nosotros nos dio vida, los ancestros. Digo, nada más agregar que efectivamente creo que todos los, por ejemplo, sobre todo en América y particularmente la cultura maya, se han perdido los orígenes. Sí. Debido a la información errónea que se nos da. Lamentable porque... Eso es un grito que yo hago al pueblo maya, o sea, quebremos una lanza, ¿verdad?, por los ancestros. O sea, por eso es también que estoy aquí, para que los mayas despierten eso. Para que despierten eso todos sus descendientes. Ustedes como yucatecos son descendientes de ese origen, de ese linaje, de esa ancestralidad. ¿Entienden? Tienen que reclamar, ustedes fueron el primer calendario en América. América tiene más de 3.100 y pico de años. ¿Por qué tenemos que celebrar el año 2015? ¿Por qué? Si los chinos celebran 4.000 y pico de años y mantienen su cultura y empiezan con la astrología china, la tradición china, ¿por qué los mayas no pueden imponerse en eso? Fueron la primera cultura en América, el primer calendario. No tenemos por qué respetar otra cultura nueva, es conquista, hegemonía. Buen punto. ¿Se entiende? Hay algo en mi pregunta, es decir, yo creo que los pueblos, cualquier pueblo que vaya perdiendo sus orígenes, está destinado y condenado a desaparecer. A la pérdida. A la pérdida completa. A la pérdida total. ¿Cómo ir a la esclavitud? ¿Cómo ir en un mundo moderno, tan lleno de consumismo, de mediatismo, combatir esa forma? La única forma es despertar el culto de los ancestros para que nosotros nos despierte una nueva conciencia. Esa es la creencia del Budufa. Entonces vamos a estar en paz con nuestros ancestros y con nuestra tierra. No tenemos por qué respetar nuestra tierra de afuera. ¿Se entiende? Y menos la conquista de una tierra sobre otra. Porque eso permitió el poder en el hombre. El hombre vio que podía ser fácil dominar otros pueblos así. Y eso convirtió a todos los gobiernos en corruptos. ¿Entiendes? Eso es rescatar la ancestralidad. Como un ejemplo, en América ya está pasando. Evo Morales rescató eso. ¿Por qué no lo pueden rescatar otros países? ¿Entiendes? Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? ¿Qué dice yo? Quisiera, Daniel, que nos hables de nuestro calendario. Supuestamente en el 2012, ¿no? En 2012 se iba a acabar, ¿no? 2014. ¿2014 o 2012? 12. Yo tenía entendido que era 2012. 2012. Yo en 2012 entendí que porque iba a ser el cambio y demás, de eso hablaba el calendario. Pero vemos que ahorita, en el 2015, hay algo que se leyó mal. Ya empiezan los cambios. Los ancestros son sabios, sí. y los ancestros mayas también.
Por algo ellos transfiguraron al que vio eso, tradujo eso. ¿Sí? O sea, el abaco maya lo tradujeron mal. Por eso hoy, en el 2015, empezamos a ver los En el cambios 2015 realmente. todo fenómeno astrológico indica eso. El principio de un fin, la caída de las creencias falsas, el retorno a los orígenes. ¿Es una renovación? Sí, creo en eso. Que hoy realmente ya lo estamos viendo. Sí. Y Va a nos haber un falta- movimiento Nos en el falta mundo. más. Va a haber un movimiento en el mundo, podrá sufrir mucha gente, pero la gente que va a sufrir es la pegada al materialismo, nada más. La pegada al poder. Gracias. Una última pregunta. Todas las culturas, el catolicismo es nuevo Sí, como religión, todas las culturas ancestrales siempre tuvieron un poder superior. Ellos pensaban, creían en algo superior a ellos. Es decir, esa es la naturaleza del ser humano, creer en algo superior y no etiquetado como tal cual como se nos ha enseñado en el cristianismo, por ejemplo, que es tal persona o es un poder superior arriba del ser humano. ¿Cómo concebir eso en un poder diferente al Bien. ser humano? todo lo registrado hasta ahora nos indica que Sumer fue la primera civilización y la que dio origen a las más, ¿verdad? O sea, la cuna de la civilización babilonia. Pero nadie sabe el origen de Sumer. Aunque están los cuneiformes, aunque están las tablillas sumerias, muchos rastros de extraterrestres. O sea que el hombre cree en esos dioses superiores porque inconscientemente reconoce que él no es de este planeta y que la teoría de Darwin fue una mentira. ¿Se entiende? No descendemos del mono. Y esas son las cosmogonías. En las cosmogonías cada cultura lo dice. ¿Sí? Si uno se pone a investigar qué quiere decir una divinidad, qué encierra el origen de cada divinidad, siempre va a ser un origen extraplanetario. Aún los mayas lo creían. Toda civilización antigua dejó un rastro extraplanetario. ¿Y por qué nosotros tenemos que negar eso? Si hasta la Iglesia Católica desde el año 1500 tiene un observatorio astronómico y nadie lo sabía. O sea que los romanos lo pueden creer, ¿por qué lo ocultaron? No convenía que se supiera, ¿verdad? Obviamente. Yo nada más una duda, Fernando, lo que dice el regidor. Entiendo entonces que por todas las culturas el hombre necesita creer en algo para poder sobrevivir en diferentes etapas. No. Pienso que creer en algo superior nos ayuda a nosotros a creer en el ser superior que tenemos dentro. Es como un reflejo boomerang. El ser humano que descubre eso, descubre la magia que tiene interna. ¿Sí? O sea que no se necesita creer en ninguna deidad para lograr las Hay cosas. un origen que le dio el origen a las divinidades, ¿verdad? A las divinidades que creemos hoy. Pero una cosa es creer en las divinidades de una forma más científica o más lógica. Y una cosa es el misticismo que le llegaron después para comercializar o para dominar o esclavizar la fe del ser humano. ¿Se entiende? ¿No? Hay religiones que crean, hay religiones, como estábamos hablando hoy, el budismo haitiano es una, creó mucha fantasía para dominar la fe del ser humano. El cine contribuyó a eso, mágicamente. Ahí viene la pregunta, o sea, ha dejado un poco claro, la fe es la que hace creer en las cosas. La fe es una energía que nosotros poseemos, es la magia interna. Por eso el hombre necesita Pero si creer. nosotros conectamos esa magia interna a algo superior que tenemos la capacidad de sentir, esa magia se eleva más. Desde luego. El tema es que el ser humano, por lo racional, no se anima, tiene ese miedo a creer en lo que no puede ver. Así es, así es. Es eso. Buenas tardes. Buenas tardes.
Tengo una pregunta. Si en el mundo antiguo se conocía